Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la octava lección del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Y al igual que en la lección anterior hicimos un ejercicio sencillo donde pintamos una manzana que por cierto os quedó estupenda, es esta manzana de aquí, ¿vale? Esta manzanita que estáis viendo aquí debajo es lo que hicimos en la lección anterior y estoy absolutamente sorprendido de lo bien que lo habéis hecho. Y me ha encantado, me ha gustado muchísimo que hayáis subido vuestros resultados al grupo de Facebook de este canal, donde por cierto somos ya más de 600 personas, así que para mí es todo una auténtica maravilla. Bueno, en la lección de hoy vamos a hacer otro ejercicio práctico. Y ya lo dije al principio, ¿vale? En este curso, que los primeros vídeos iban a ser como muy teóricos, donde yo os enseñaba dónde están todas las cositas, pero después íbamos a ir poco a poco haciéndolo cada vez más práctico. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer otra práctica sencillita, muy facilita. Es un poquito más difícil que la manzana, pero todavía muy sencillita. En el vídeo de hoy vamos a pintar una esfera de cristal hiper realista. Vamos, si alucinaste con el resultado de la manzana, con este ya vas a alucinar a colores, ya va a ser la leche, ¿vale? Porque la verdad es que vamos a utilizar las mismas técnicas que hemos utilizado con nuestra manzana y le iremos como complicando un poquito más, ¿vale? Le iremos sumando técnicas un poquito más avanzadas y al igual que la manzana, os acordáis que la pintábamos toda en la misma capa y casi no utilizábamos capas, era una capa para la manzana y luego una capa o dos para el fondo y ya está. Aquí no, aquí ya vamos a empezar a utilizar como unas pocas capas más y te enseñaré truquitos como duplicar desenfoques gaussianos en capas para hacer brillos, no sé, o sea, ya iremos trabajando un objeto un poquito más complejo como es una esfera de cristal, que obviamente es mucho más compleja que una manzana, y eso nos va a servir para, ya te digo, para introducir un montón de técnicas poco a poco cada vez más avanzadas. Así que si os parece bien, dejo de enrollarme con la introducción y empezamos a pintar porque vamos a estar un ratito, ¿vale? No va a ser mucho, pero vamos a estar un ratito. Me gustó muchísimo el formato este de falso directo, ¿vale? Ya sé que luego mucha gente después de la manzana vino a mis directos y os encontrasteis con la pluma, con, no sé, que pintamos una pluma hiper realista y mucha gente dijo, madre mía, que hay mucho nivel. Pero bueno, poco a poco. En este tutorial de hoy en esta lección de hoy vas a aprender un montón de técnicas que te van a ayudar muchísimo a poder seguir tutoriales más avanzados y complicados. Así que bueno, si os parece bien, vamos a empezar ya. A diferencia del vídeo de la lección anterior, en esta ocasión no hay dibujo a línea, tampoco va a haber paleta de colores, no hay nada. O sea, en la paleta de colores tengo esta de aquí, que es la misma, si te das cuenta, la súper fácil, es la misma de la lección anterior, pero no creo que vaya a coger ningún color. Por si acaso la tienes abierta, pues bueno, déjate esta abierta, porque igual cojo algún gris para algún fondo, bueno, ya veremos, a ver, pero en principio no voy a coger ninguno de los colores, simplemente está puesta esa paleta porque es la que tenía del tutorial anterior y ya está. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como vamos a pintar una esfera de cristal, pues vamos a empezar haciendo la esfera. Para pintar una circunferencia perfecta en Procreate hay un pincel que es maravilloso, que es el que más me gusta. Iros aquí a pinceles, ¿vale? Y dentro de mis pinceles tenemos el pincel preciso, este de aquí. El pincel preciso es perfecto para hacer este tipo de ejercicios de texturas, de esferas, de circunferencias, para pintar el sol, la luna, planetas. Es perfecta porque es muy limpio, ¿vale? Porque tú pintas y con un solo toquecito te deja unas circunferencias, unos bordecitos absolutamente perfectos. Entonces, bueno, vamos allá. La opacidad, como siempre, a tope y vamos a ponerle un buen tamaño. Bueno, voy a hacer un poquito pequeño el lienzo. Yo me pongo ya a pintar, ¿eh? Vamos a ponerle... Bueno, de hecho vamos a coger ya el color base, ¿no?, de nuestra esfera, para no tener que para cambiarla después y tal. Vamos a cogerla, vamos a hacerla pues de color, yo que sé, azul. El azul es mi color favorito. Y vamos a cogerle, pues ¿qué cogemos? Le cogemos este... Vamos a cogerle este azul. Venga, ¿por qué no? Este azul, pero ya os digo que no hay paleta de colores, lo podéis hacer con el tono que más os guste. Es más, me encantaría ver esferas de diferentes colores, así que yo os propongo, como siempre, a los usuarios novatos, los que estéis empezando ahora mismo, no os preocupéis, haced exactamente lo mismo que yo, pero los usuarios avanzados, hombre, haced un poquito más chulo, ¿vale? Venga, yo voy a coger este tono de aquí. Y bueno, de hecho este tono de aquí, para que lo tengáis claro, me vengo, no a paletas, no, Jaime, aquí, a valor. Es esta tonalidad de aquí exacta, ¿vale? Para que la podáis copiar si os ha gustado mucho este tono y queréis hacerlo exactamente igual que yo,
pues bueno, pues tienes este de aquí, como siempre os digo, copia el hexadecimal, el 4782, este número con el asterisco delante, ¿vale? Con la almohadilla esa delante. Y ya tienes este color exacto, ¿vale? Bueno, pues este colorcito de aquí va a ser nuestro color base de nuestra esfera. Así que bueno, vamos a empezar. Como decíamos, pincel preciso, lo tengo aquí seleccionado, vamos a hacerlo de un buen tamaño. A ver, así. Sí, venga, pues este tamaño está bien. Más o menos da igual que sea un poquito más grande, más pequeña, este tamaño está bien. Y bueno, pues vale, pues con esto hemos hecho nuestro, como si dijéramos, el color base de nuestra esfera, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, como siempre, una vez que hemos definido el espacio que va a ocupar nuestro objeto principal, hicimos lo mismo con la manzana, ¿os acordáis? Ahora voy a pintar la sombra, ¿vale? Entonces, para poder pintar la sombra de este objeto, porque esta esfera va a estar apoyada como en una mesa blanca, ¿por qué no? En este fondo de aquí vamos a crear una capa nueva y la vamos a poner por debajo de la capa anterior, ¿vale? Si quieres las puedes renombrar, como en la capa 1 la podemos llamar, venga, vamos a renombrarla, le doy otro toque, le digo cambiar nombre, la vamos a llamar como esfera, no, vamos a llamarle cristal, venga, cristal, esta capa de aquí es un toque para seleccionarla, otro toque para que aparezca este menú, le doy a cambiar nombre y vamos a ponerle sombra. Y le doy al Enter, en cuanto le das al Enter aquí a la derecha, desaparece. Muy bien. Pues tenemos cristal y tenemos sombra. Pues vamos a hacer la sombra. Como siempre, vamos a ver... A mí me encanta hacer las sombras con el pincel extra suave, ¿vale? Porque difumina mucho, es como muy de aerógrafo, difumina muchísimo. Sé que hay mucha gente que está haciendo este curso, aunque no tenga Procreate, pues intenta encontrar un pincel tanto en Photoshop, como en Clip Studio Paint, como en Art Rage, como en cualquier programa que tengas. Intenta encontrar un pincel que sea lo más parecido a estos de aquí, ¿vale? A ver, tanto el pincel preciso como el pincel extra suave lo tienen todas las aplicaciones de pintura digital, o sea que lo vas a tener seguro. Bueno, pues vamos a coger el pincel extra suave y vamos a coger como un gris un poco azulado, ¿vale? Un gris un poquito azulado, como este de aquí, voy a decirlo exactamente, este es el valor hexadecimal, tú paras el vídeo y lo puedes coger y pegar si te apetece. Muy bien, pues vamos a empezar aquí abajo, como siempre, con pincel extra suave, vamos a ponerle un buen tamaño, una opacidad. Vamos a ponerle un 10% porque mancha mucho este pincel, ¿eh? Parece mentira, pero mancha mucho. Vamos a empezar como a hacer como esta sombra de aquí, así. Vale, y ahora con el dedo de difuminar, como siempre, pincel extra suave, yo siempre utilizo un pincel extra suave para difuminar, pues un buen tamaño y un 40% de opacidad. 40% de opacidad, buen tamaño, pues vamos a como a difuminar un poquito hacia afuera. Incluso lo voy a hacer muy grande. Vale. Vale, más o menos así, Tenemos una sombra, todavía no es muy realista, pero bueno, por lo menos parece que está esto un poco apoyado. Entonces ahora lo que voy a hacer es como que la parte de la sombra que está cerca de la esfera, vamos a hacerla de un color más oscuro, mucho más intenso. Vamos a coger el pincel con el mismo gris de antes, ¿eh? De momento, como hemos difuminado antes mucho, le doy aquí unos toquecitos. Ahora con la goma con el dedo de difuminar, voy a difuminar un poquito, así hacia los exteriores. Vale, ahora vamos a coger ya un color muy oscuro. Ahora estoy difuminando. Vale. Vale, o sea, tiene que estar tocando el suelo, tiene que estar apoyada, ¿vale? Ahora ya, por lo menos, ya parece como si fuera una especie de esfera 3D sin sombras, pero ya tiene algo de realismo, ya está apoyada en el suelo, ¿vale? Luego esta sombra, como es una esfera de cristal, habrá que meterle color azul de los brillos y los reflejos, pero de momento simplemente vamos a dejarle como esta zona de aquí más general. De hecho, vamos a empezar un poquito a apuntar lo que va a ser la sombra, pero muy poquito. Con el cuentagotas he vuelto a coger nuestro color base de la esfera y si quieres, para no jugártela, ¿vale? Crea una capa nueva, ¿vale? Para no estar toqueteando, una vez que estás ya conforme y que te haya gustado mucho la sombra,
creo una capa nueva por encima y ahora voy pues con el pincel extra suave, voy a darle como ligeramente, nada, unos toquecitos azules y ahora voy a difuminar. Tiene que ser todo muy sutil, ¿eh? Ahora difumino con el dedo. Vale, más o menos así. Así va bastante bien. Voy a hacer visible o invisible para que veas la diferencia, ¿vale? Así no está, así está, así no está, así está. Me gusta mucho más porque es que es la sombra de un objeto de cristal. Entonces la sombra siempre se tiñe un poquito del color que vamos a hacer. Muy bien, una vez que he terminado esta parte de aquí, pincho en la capa 3, que es la nueva que hemos creado, y le digo combinar hacia abajo para tener todas las sombras en una misma capa. Bueno, de acuerdo, muy bien, pues tenemos esta bola, esta esfera con, bueno, con un poco de sombra, que ojo que luego tocaremos. Pero bueno, bien, más o menos va bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a nuestra capa cristal, ¿vale? Y vamos a bloquear el canal alfa, ¿vale? Con dos dedos hacia la derecha bloqueamos el canal alfa para no salirnos de lo que hemos pintado. Esto ya lo hicimos en la manzana, ¿vale? Así que no voy a explicar en detalle para qué sirve todo esto, ¿vale? Ya lo hemos hecho y ya se supone que lo tienes que saber si has seguido este curso, porque vamos a por la lección número 8. Bueno, muy bien, pues una vez que hemos terminado como de bloquear este canal alfa, yo siempre lo inclino porque yo soy zurdo y trabajo muy bien por la parte izquierda, pero puedes hacerlo hacia el otro lado, como te da lo mismo, ¿vale? Da igual, como tú trabajes con comodidad. Pues vamos a coger esta tonalidad y vamos a oscurecerla, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Me vengo aquí al valor para que tengas más o menos una referencia. Pues este de aquí, el valor hexadecimal este, el 0D4659, vamos a coger este de aquí, ¿vale? Entonces, vale, muy bien, me vengo aquí a nuestra capa que está con el canal alfa bloqueado, seguimos con el pincel extra suave, muy bien de tamaño, y vamos a empezar a darle, pero más tamaño, voy a empezar a darle como por aquí, como toquecitos, ¿vale? Como para hacer una sombra. Bien, una sombra que quede como oscura, ¿vale? Y aquí te voy a decir un pequeño truco. En el momento en el que yo he aplicado, ¿vale? Con el pincel, ves que han aparecido como una especie como de manchas, como de zonas. Lo ves que no es un degradado suave, sino que se ven, es muy sutil, pero se ven como pequeñas capitas, porque son las diferentes pasadas que le he dado yo con el pincel. Pues hay dos formas de solucionar esto. Si es un objeto en el que tú ya has empezado a pintar detalles, pues no vas a poder hacer el truco que te voy a decir ahora. Pero, y no te queda más remedio que coger, lo voy a hacer para que lo veas, cojo la herramienta a dedo, pincel extra suave, muy buen tamaño, y entonces habría que como ir dando pequeñas pasadas, ¿ves? Y ahora ya queda como todo muy degradado, muy suave, muy suave. Con vuestro voy a echar marcha atrás para que vuelvan a aparecer estas manchitas de aquí. Estábamos aquí, ¿vale? Vale, ves que han aparecido como estas manchas de aquí. Ojo que para pintar agua queda muy bien, pero eso es otra historia. Quedan estas manchas de aquí. Pues bueno, si no tienes nada más pintado aquí, no tienes otros colores, no tienes nada, simplemente son dos tonos. Si quieres que quede muy suave, como tenemos el canal alfa bloqueado, yo puedo venirme aquí a la llavecita esta, bueno, a la varita mágica esta de aquí, y le doy a desenfoque gaussiano. Ojo que, bueno, vamos a darle a desenfoque gaussiano pero muy poquito, ¿vale? Porque ya ha habido gente que me ha dicho, es que se me descontrola. A ver, si le das aquí hacia la derecha del todo, es que hay una cosa rarísima y fea. Y si no lo tocas no se nota. Tiene que ser un poquito, vamos a ponerle un 7%, por ejemplo, un 7%, ya se ha como que desenfocado todo, pero como está el canal alfa bloqueado, el desenfoque no se sale de la esfera, ¿vale? Simplemente que se queda aquí. Es muy importante tener el canal alfa bloqueado porque voy a hacer lo mismo ahora, pero sin tener el canal alfa bloqueado. Si yo no tengo el canal alfa bloqueado y le digo desenfoque gaussiano, veis, me desenfoca toda la esfera y yo no quiero que me haga eso, ¿vale? Entonces hay que jugar a nuestro favor con las técnicas de bloquear y desbloquear el canal alfa. En el momento en el que bloqueas el canal alfa, como no puede pintar hacia afuera, va a desenfocar solo lo de dentro y te va a hacer unos degradados buenísimos, muy suaves. Entonces desenfoque gaussiano, habíamos dicho un 7. Vale, perfecto, tenemos nuestra esfera de cristal que ya va teniendo como volumen, ¿no? Ya va teniendo más cuerpo, va teniendo ya más presencia, tiene ya como un poquito de tridimensionalidad. Todavía esto no ha hecho más que empezar, pero bueno, por lo menos ya algo tiene. Bueno, pues muy bien, pues una vez que hemos terminado, como si dijéramos de hacer esta parte de arriba, que es más oscura, ahora quiero que cojáis un tono muy clarito. Vamos a coger como un tono muy luminoso, vamos a irnos
yo qué sé, me voy a ir incluso como a este tono de aquí. Este tono, por ejemplo, ¿vale? Este tono de aquí es un tono que me gusta bastante. Sí, incluso igual lo meto un poco más verde, a ver un momento. Vamos a ponerle este tono de aquí, ¿vale? Fíjate en el hexadecimal, ¿vale? El 7A, D7, D6. Este de aquí es un tono bastante bonito que me ha gustado mucho. Bueno, pues vámonos a nuestro clásico, perfecto. Pues ahora quiero que en la parte de aquí abajo, lo mismo con el pincel extra suave, también buen tamaño, quiero que le des como, espera, más pequeñito, quiero que le des como toquecitos, ¿vale? Por aquí abajo. Vale, y ahora sí, con el dedo, pincel extra suave para difuminar, 40%, voy a difuminar todo esto de aquí. Vale, fijaros qué luz tiene ya, es una pasada, es una maravilla. Cuando estás pintando cristal tienes que pensar en invertir todo el rato. Si esta esfera fuera sólida, fuera simplemente como de escayola azul o de plástico azul, si fuera sólido, obviamente como la luz viene de arriba, la parte clara tendría que estar arriba y la parte oscura tendría que estar debajo. Pero como es cristal, se hace al revés. Como es cristal, como la luz viene de arriba, la parte clara está abajo, y como la sombra está abajo, la parte oscura está arriba, ¿vale? Tú siempre que pienses en cristal, piensa en un espejo que es de cristal, ¿vale? Siempre al revés, con temas de luces y de fondos, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo, lo veremos también porque le pondremos como el borde de una mesa y se verá invertido boca abajo, ¿vale? Entonces, tú boca abajo, al revés, el cristal siempre al revés, ¿vale? Bueno, fijaros qué luz más interesante tiene ya, empieza a tener nuestra esfera de cristal. Ya todo esto así lo ves así un poco de lejos y muy rápido y dices, una esfera de cristal. Bueno, aún falta mucho, pero algo estamos empezando a ver. Bueno, muy bien, pues mirad, ahora quiero que volvamos a la sombra. Porque ahora ya esto ya va teniendo más interés, va apareciendo más cristal y esa sombra, pues ahora se nos ha quedado un poco triste, ¿no? Vamos a ir como mejorando ambas cosas. Hemos empezado con un color base sin sombra, pues habría que mejorar la sombra. Hacemos la sombra muy bien, que ya está muy bien, muy realista. Ahora quedaba rara la bola, pues hagámonos a la esfera de cristal. Ahora la esfera de cristal está muy realista, ahora queda rara la sombra. Nos iremos a la sombra. O sea, vamos a estar todo el rato cambiando entre sombra, objeto, sombra, objeto, sombra, objeto, y vamos a ir como mejorando todo el rato uno, otro, para que vayan los dos como un poquito a la par, subiendo de calidad y subiendo de realismo, ¿vale? Venga, vámonos a la sombra. Tenemos nuestra capa sombra, perfecta, está de aquí. Y mirad, yo incluso voy a hacer la prueba, mira, me la voy a jugar y me la voy a poner en una capa nueva, ¿vale? Voy a crear una capa nueva por encima para empezar a hacer una serie de reflejos y brillos muy interesantes. Fijaros que no he cambiado el color, ese color tan bonito azul, va a ser con el que le voy a dar una serie de reflejos muy intensos en nuestra sombra. Vamos para allá. En esta capa nueva de aquí, con el pincel siempre extra suave, poco tamaño, pues yo qué sé, pues vamos a empezar a darle como unos toques por aquí. Algún toquecito por aquí. ¿Vale? Ahora todavía mucho más claro. Más toquecitos por aquí. Algún toquecito, por ejemplo, por este lateral de aquí. Alguna, no sé, alguna zona por aquí. Y ahora con el dedo vamos a difuminar, ¿vale? Estoy difuminando con el dedo. Vale, vuelvo otra vez a pintar, voy a hacer como más pequeñito, como algún reflejo por aquí, otro por aquí, alguna mancha, o sea, esto ya es como inventándotelo un poquito. Vamos a hacer, pues yo que sé, que tenga aquí como un brillo muy intenso porque la luz viene de arriba, pues vamos a difuminar, más pequeño, difuminando, poco a poco, sin prisa, no corras, sin prisa, poco a poco. Vale. Perfecto.
Vale. Vale, bastante bien, bastante bien. Voy a aclarar incluso todavía más. Más pequeñito. Como algún reflejo ya muy puntual. En realidad yo estoy pintando como esta zona de aquí y después me vengo aquí con el dedo, siempre 40% de opacidad, eso no lo toco nunca, y vamos como si fuera pastel, como arrastrando, pues para pintar algún reflejito más intenso, algo más rico, ¿lo ves? O sea, como si fuera un cristal que tiene como muchos reflejos, muchas cosas, no sé, vamos a ir dándole poco a poco. Vamos a pintar, por ejemplo, aquí alguna zona más. Perdón, pintar. Alguna zona, estaba difuminando, vamos a pintar como alguna zona más clara por aquí, ahora difumino con el dedo, buen tamaño, que apenas se note, ¿eh? No lo hagáis muy fuerte, que apenas se note. Por ejemplo, por aquí. Sí, voy a hacer, por ejemplo, aquí lo mismo, como que venga por aquí. Voy a difuminar. Como estoy pintando por detrás de la esfera, no pasa nada, me puedo acercar a la esfera todo lo que quiera, que no la voy a manchar. Vale, sí. A ver, y voy a coger incluso algún azul intenso. Esto es prueba ya, ¿eh? Vamos a ver. Hombre, pues me gusta porque le da como un toque así de luz. De hecho, lo voy a bajar aquí abajo un momento, ¿eh? Voy a hacer como una línea así, muy intensa, y ahora voy a difuminar. Vale, me gusta muchísimo esta sombra. Esta sombra ya es una sombra muy compleja, ¿vale? Fijaros, voy a hacer visible o invisible todo lo que hemos añadido para que veáis la enorme diferencia, ¿vale? Aquí estaba la sombra normal, como la teníamos antes, y de repente ahora, ¡pum!, aparece todo esto aquí, aparece toda esta luz, todos estos reflejos. En 3D, que yo he hecho mucho 3D, esto se llaman cáusticas, ¿vale? Aparecen todas estas cáusticas de aquí, fíjate qué maravilla. Qué realismo, qué luz le aporta. Y ya habéis visto cómo lo hemos hecho. Pues es muy poco a poco, ¿vale? Ya os digo que este tutorial es más complicado que el de la manzana, ¿vale? Hazlo poco a poco. Pinta un poquito, difumina con el dedo. Pinta un poquito, difumina con el dedo. Pinta un poquito, difumina con el dedo. Casi es mejor que se te note poco a pasarte, ¿vale? Y te digo esto porque imagínate que a mí, yo digo, uy, es que se ve muy poquito porque me ha quedado muy claro. Si te pasa esto, ¿vale? Como estamos en una capa nueva, es tan sencillo como lo que voy a hacer ahora. Le damos hacia la izquierda y le decimos a duplicar. ¿Veis que ahora se acaban de solapar las dos? Y fíjate ahora qué luz, ¿vale? O sea, lo voy a hacer. Fíjate cómo estaba antes, cómo está ahora, cómo está antes, cómo está ahora. A ver, en mi caso esto es súper exagerado porque ya lo había hecho bien al principio. Pero si en tu caso te ha quedado muy oscuro, no tengas ningún miedo. Casi es mejor no pasarte. Hazlo poco a poco. ¿Que ves que no se nota mucho? Haz este truco que te digo, de que de repente coges la capa esta que acabas de hacer, la duplicas y en cuanto la duplicas automáticamente se solapa la luz, ¿vale? Yo la voy a borrar porque en mi caso me había quedado ya bien así. Y de la otra forma era demasiado intensa, ¿vale? Pero en pintura realista, y si en pintura digital realista, es mejor quedarte corto que pasarte, ¿vale? Porque quedarte corto es tan fácil como duplicar la capa y se suma. Pero pasarte ya es más difícil porque si le bajas la opacidad, hay zonas que necesitas que sean claras y bueno, que no me enrollo más, ¿vale? Simplemente que sepas que te tiene que quedar más o menos así, ¿vale? Bueno, pues muy bien, mirad, ahora os voy a enseñar un truco que os va a venir muy bien y que no siempre hay que pintar en la misma capa, ¿vale? Me explico. Nos vamos ahora, bueno, la capa 3 la vamos a combinar con la sombra. Le damos abajo, combinar hacia abajo. Ya tenemos todas nuestras capas en la capa de sombra. Bueno, pues ahora nos vamos a la esfera de cristal. Mirad, lo que vamos a hacer ahora, lo voy a hacer primero, no mal, pero lo voy a hacer primero de una forma y después lo voy a hacer de otra. No lo hagas de la forma en la que lo voy a hacer yo ahora, ¿vale? Estate un poco atento y lo harás después con la otro sistema, ¿vale? Pero, en una esfera de cristal, en la parte de abajo, ¿vale? Habría que hacerle, pues vamos a coger como este tono que habíamos cogido antes, sí, incluso un poquito más oscuro, como este tono de aquí, ¿vale? Pongo aquí el valor por si lo quieres copiar, me vuelvo a clásico. Pues mirad, con el pincel preciso habría que coger. Tenemos el canal alfa bloqueado, ¿eh? Habría que coger y pintar como si dijéramos como un bordecito así,
¿vale? Esto es ya cristal. Pero el problema que tiene esto que acabo de pintar yo ahora es que como está todo en la misma capa, si yo ahora quiero meterle reflejos, brillos, tocar algún reflejo, algo, estaré tapando y estaré tocando todo el rato lo que acabo de pintar nuevo. Entonces, con el canal alfa bloqueado es muy cómodo lo que acabo de hacer, muy cómodo, pero no lo voy a hacer así, ¿vale? Os voy a enseñar un truco para poder pintar este tipo de cosas respetando el contorno de algo que ya tenéis pintado, pero en una capa nueva. Así que, marcha atrás, ¿vale? 2 dedos, ¡pum!, hecho marcha atrás. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Y ahora sí que lo puedes hacer. Quiero que crees una capa nueva, porque vamos a pintar en esta capa por encima. Entonces, en esta capa nueva, con el pincel preciso, máxima opacidad, buen tamaño, vamos a hacer otra vez la curvita que he hecho antes, pero ojo, que nos vamos a salir por fuera y no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Yo voy a coger esta curvita de aquí y voy a hacer así. Vale, esta curva de aquí, y dices, pero Jaime, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? No pasa nada. De hecho, si yo bajo la opacidad, ¿ves por dónde está yendo la curvita? ¿Lo ves? Subo la opacidad, bajo la opacidad, para que veas un poquito lo que tapa nuestra curvita de lo que ya habíamos pintado. Muy bien. Esto simplemente lo he hecho para que veas tú lo que estamos haciendo, pero no lo tienes que hacer, ¿vale? Lo de la opacidad. Muy bien. Vale, ¿qué es lo que quiero que hagas ahora mismo? Primero te va a sonar a chino, pero enseguida lo vas a entender, ¿vale? Quiero que te vayas a la capa de abajo, a la capa cristal. Quiero que le des un toque, ¿vale? Y le digas, seleccionar, ¿vale? Se selecciona y ves que pone que está como todos han parecido así como rayitas así, menos la parte de la esfera, que es lo que hemos seleccionado. Lo que le hemos dicho a Procreate es, seleccióname lo que hay pintado en esta capa, en este caso, la esfera. Muy bien. Pero no toques nada más, no toques nada más. Abajo del todo ves que hay un montón de opciones, pues quiero que deis una que pone invertir. Nos vamos a invertir. Y ahora, si te das cuenta, las líneas esas aparecen en la esfera y en el fondo se queda sin esas líneas. Lo que le acabamos de decir ahora a Procreate es, seleccióname todo lo que está por fuera de la esfera, ¿vale? De tal forma que ahora, si yo ahora me voy a la capa de arriba, a esta capita 3 de aquí, se sigue quedando seleccionado. Y ahora es lo que va a pasar ahora. Vamos a coger la herramienta esta de la flechita, la de aquí de la derecha, esta flechita de aquí, y si yo muevo, ¿vale? ¿Lo ves? Muevo esta parte de aquí, en realidad lo que estoy moviendo es todo aquello que estaba pintado por fuera de la esfera, pero en una capa diferente a la de la esfera. Simplemente quiero que lo saques del lienzo y vuelvas a pinchar otra vez en la flechita para que se deseleccione. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto de aquí? Porque estarás diciendo, madre mía, pero ¿qué sentido tiene si ya estaba antes bien? No, hemos hecho una cosa muy diferente. Fíjate, aquí en las capas, ahora lo tengo en una capa nueva, ¿vale? Esta sombra que hemos hecho aquí, está en una capa por encima, está en una capa diferente del objeto que habíamos pintado, pero respeta todo el contorno. No he tenido que ir borrando poco a poco, con cuidado, todo lo que me había salido. Porque imagínate que en vez de una esfera, que es muy sencillo, hubiéramos hecho, yo que sé, una mano o un rostro de cristal o algo. No, o sea, con este truco es un truco bastante avanzado en el que te permite, utilizando una capa de abajo, ¿vale?, poder pintar sin salirte de esa capa en una capa de encima, simplemente con este truco de seleccionar e invertir, ¿vale? Puede que ahora te pueda sonar un poquito a chino, pero el día de mañana te va a venir muy bien y me vas a ver utilizarlo en muchas ocasiones, ¿vale? Porque en este caso en concreto, a mí me interesaba tener ese reflejo, como si dijéramos, ese reflejo del fondo oscuro en una capa nueva, sin necesidad de tener que ir borrando con cuidado todo el contorno, ¿de acuerdo? Bueno, yo os he dicho que poco a poco vamos a ir introduciendo técnicas más avanzadas. Bueno, muy bien, va más o menos bien, va más o menos bien. Lo que voy a hacer ahora es con el dedo, voy a difuminar un poquito esta esquinita de aquí hacia arriba. Vale. Y lo mismo con esta, un poquito, ¿vale? Es hacia adentro, ¿eh? Hacia afuera no, lo ves, lo estoy haciendo mal para que lo veas. Hacia afuera no, porque te vas a salir. Hacia dentro. Vale, un poquito. Vale. Muy bien, pues tenemos ya como no sé, esta línea que es muy característica de la pintura del cristal, de la esfera de cristal. Bueno, pues muy bien, pues ahora en esta capa que tenemos aquí nueva vamos a bloquearle el canal alfa
y vamos a pintar ya como algún reflejito en esta parte de aquí arriba. Vale, perdón, en esta parte de aquí abajo. Ahora entenderéis por qué lo he hecho en una capa nueva, ¿vale? Pero eso lo haremos un poquito más adelante. Simplemente vamos a seguir trabajando, ¿vale? En esta especie como de luna oscura que hemos pintado, ¿vale? Vamos a pintar como algún reflejo muy intenso con nuestro color, que era este de aquí, que era como el más clarito, de hecho incluso más clarito, como este de aquí, ¿vale? Que lo pongo aquí para que tengas la referencia del hexadecimal. Muy bien, perfecto, pues voy a pintar. Vamos a hacerlo ya con el pincel plano, ¿vale? Que en esta vez todavía no habíamos utilizado solamente 2 pinceles para pintar todo esto de aquí con 2 pinceles. Bueno, pues vamos a pintar como por ejemplo aquí. Muy intenso, ¿eh? Incluso más grande, no pasa nada. Vamos a pintar como un reflejo hacia aquí. Otro reflejo hacia aquí. Y ahora con la herramienta dedo, siempre al 40%, eso no lo voy a tocar nunca. Voy como a difuminar todos estos brillos que le estamos dando, ¿vale? Vale. Vale, de hecho, ahora vamos a incluso enfatizar la parte central. Difuminando. Vale. Sí. Aquí también vamos a enfatizar la parte central, por ejemplo. Y ahora voy a difuminar hacia los laditos poco a poco. Vale. Genial, 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 genial. Incluso voy a hacer como algún brillo más pequeñito. Como tenemos el canal alfa bloqueado, puedo pintar, por ejemplo, todo este borde de aquí. Vale, vamos a pintar, por ejemplo, por aquí otro. Vale, por ejemplo, esto de aquí. Es más, incluso voy a hacer que uno sea más grande que el otro. Vale, bastante bien. Vale, muy bien. Bueno, ya tenemos como reflejos de cosas, en nuestra, como si dijéramos, en nuestra media luna. De hecho, al igual que hemos puesto reflejos claros, yo pondría reflejos muy oscuros, casi negros. Vamos a pintar, por ejemplo, por aquí un poquito. Y voy a difuminar para que tenga riqueza, ¿vale? Para que tenga profundidad. Por ejemplo, esta esquinita de aquí. Vale, para que no sea tan de 2 colores, que tenga un poquito de profundidad. Bueno, vale, pues más o menos ya esto va teniendo, va apareciendo poco a poco va apareciendo una esfera de cristal. Bueno, pues mirad, ahora quiero que volvamos a nuestra capa de cristal, ¿vale? Como esto de aquí lo hemos pintado todo en otra capa, podemos pintar en la capa de cristal sin modificar, sin estropear lo que acabamos de pintar en la media luna esta de reflejo de fondo, ¿vale? Entonces vamos a irnos a esta parte de aquí con el color clarito, ¿vale? Con un color muy clarito. De hecho, vamos a coger el más clarito que hay, ¿vale? Y con el pincel extra suave
buen tamaño. Vamos a pintar como una parte de aquí mucho más clara. Ahora voy a difuminar con el dedo. Vale. Ahora voy a pintar como un bordecito por aquí. Así. Voy a difuminar con el dedo. Vale, vamos a darle un poquito más claro por aquí, por el borde. Vale. Como tenemos el canal alfa bloqueado, podemos pintar con total tranquilidad por todo este bordecito de aquí. Voy ahora a difuminar con el dedo. Vale, bueno. Bueno, ya va ganando como profundidad, va ganando como tridimensionalidad. Va quedando bastante bien. Voy a crear una capa nueva por encima. Perdón, este de aquí. Vamos a darle como un... así como un brillito. Vale, esto va pareciendo ya algo de cristal, ¿vale? O sea, es mucho más complejo que la manzana que habíamos pintado en la lección anterior, pero estamos utilizando exactamente los mismos pinceles y las mismas técnicas, ¿vale? O sea, que no necesitas muchos pinceles para crear muchas texturas diferentes. Con los mismos pinceles puedes crear, vamos, cualquier textura que existe. Bueno, vamos a seguir. Muy bien, tenemos esta de aquí. Ahora voy a combinar hacia abajo esta capa de aquí. Y bueno, vamos a dejar la media luna sin combinar de momento, por si quisiéramos tocar un poquito después algo, porque igual le meto con un pincel nebulosa. Con este pincel nebulosa de aquí, igual le meto algún reflejo, algo, ya veremos, pero eso lo voy a hacer al final, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer ahora es creo una capa nueva y ahora vamos a hacer por encima reflejos a esta capa de aquí. Mirad, quiero que, por ejemplo, con un color blanco, pincel preciso, máxima opacidad, pues vamos a, yo qué sé, vamos a hacer esto de aquí, ¿vale? Que lo he pintado así como con este cuadrado, da igual que me salga un poco, no pasa nada, que no quede bien, porque ahora lo voy a borrar con un buen tamaño. Lo voy a borrar siguiendo las paralelas, ¿vale? O sea, quiero que esta curvatura de aquí, esta línea sea paralela, bueno, siguiendo un poquito las paralelas, más o menos que dé la sensación como que está reflejando, yo qué sé, pues vamos a hacer como que refleje una ventana. Sí, por ejemplo, que refleje como una ventana, porque es muy brillante y tenemos una ventana aquí puesta, aquí, yo qué sé, por ahí detrás tenemos puesto una ventana. Bueno, pues mirad que estamos en una capa nueva, ojo, los brillos siempre en una capa nueva. Bueno, pues mirad, lo que quiero que hagáis ahora es este reflejo que, hombre, que si lo miras así desde lejos, dices, bueno, sí, un reflejo, pero bueno, tampoco queda muy bien. Bueno, pues hay un trucazo para pintar reflejos, y es que una vez que has pintado el reflejo, ya te digo que puede ser una ventana. Ojo, en esta ventana podéis poner la sombra de un gato, podéis poner, en vez de una ventana, un círculo, como que es una lámpara que viene desde arriba, podéis poner un círculo dentro de otro círculo, como que es, yo que sé, una lente de luz, lo que tú quieras, ¿vale? O sea, puedes hacer el tipo de luz que te dé la gana. Yo he hecho esta ventana por hacer algo rápido y no perder mucho tiempo, ¿vale? Pero tú puedes hacer el tipo de luz que te dé la gana, ¿vale? Bueno, cualquier tipo de luz que hagas, una vez que lo hayas terminado, quiero que simplemente... vamos a darle aquí a duplicar la capa, ¿vale? Hemos duplicado la capa y esta capa de aquí, la de abajo, ¿vale? Voy a hacer zoom para que lo veas. Aquí. Esta capa de aquí, la de abajo, le vamos a aplicar un desenfoque gaussiano. Vamos a decirle un desenfoque gaussiano, pues no sé, vamos a ponerle, ¿qué le decimos? Estoy a ojo, ¿eh? Un 5,7, un 6%, más o menos. Sí, más o menos vamos a darle no sé, esta opacidad, ¿vale?
de tal forma que genere como un halo de luz intensa y fuerte. Fíjate qué diferencia de cómo estaba antes a cómo está ahora, ¿vale? Ahora es mucho más realista. De hecho, yo lo que suelo hacer a veces es duplico otra vez la capa que he duplicado esta de luz y la de abajo del todo le aplico un desenfoque gaussiano todavía más grande, pero le bajo la opacidad pues a un, no sé, vamos a ponerle un 33%, que sea un tercio. Fíjate qué diferencia, ¿vale? Es sutil, pero le aporta como más luz. O sea, lo que intento conseguir con estos duplicados de capa es que, fíjate, pases de esto, que es un reflejo, pues bueno, un reflejo y ya está, a algo que tenga como luz, como que emite mucha luz, ¿vale? Y eso se consigue duplicando capas. Bueno, pues una vez que tengo este reflejo de aquí, voy a combinar hacia debajo, creo una capa nueva con color blanco. El truco cuando tú estás pintando reflejos, ¿vale? No pintes solamente en la fuente principal de luz y ya está. Intenta pintar algo que ilumina esa fuente de luz y que a su vez se ve reflejado en esta esfera o lo que estés pintando. Mirad, por ejemplo, yo lo que voy a hacer, suele quedar bastante bien, me voy a ir por ejemplo a este lateral de aquí, me voy con el pincel plano, voy a bajarle mucho la opacidad, no sé, un 16%, yo qué sé. Voy a pintar como aquí un bordecito, espera, bien de tamaño, voy a pintar así un bordecito así, y me voy a ir hacia aquí, hacia la izquierda, y ahora voy a difuminar bien esta parte de aquí. Sé que ahora estarás diciendo, ¿y qué estará haciendo ahora? Ya lo verás. Voy a difuminar como esta parte bastante, difumina mucho esta parte. Que por un lado no se note casi el difuminado, pero por el otro que se note mucho ese difuminado. ¿Vale? Veis que yo me estoy como difuminando hacia la derecha. Hacia la derecha estoy alargando mucho el difuminado. En cambio hacia la izquierda apenas se ve. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Pues fíjate, lo que estoy haciendo es como si esta esfera de cristal, o sea, como si esta luz tuviera algún elemento blanco o algo que hace que rebote luz. No sé, es aportarle como un poquito más de realismo a nuestra escena, ¿vale? Pues vamos a hacerlo, pues por ejemplo, por aquí. Aquí arriba también le voy a meter un poquito. Que apenas se note, pero que se note. ¿Vale? Como que está reflejando una habitación de una ventana y se ve el borde de la ventana y en ese borde se ve algo, yo qué sé, o sea, intenta meterle como reflejos de cosas que se ven reflejadas de la propia habitación en la esfera. Eso le va a dar pero muy sutil, ¿eh? Le va a dar muchísimo realismo y hay que hacerlo muy sutil. Por ejemplo, esto de aquí. Ahora vamos a hacer algún reflejo de algo que haya aquí a la derecha. Por ejemplo, esto. Sí, vamos a hacer que venga por aquí algo así como grande, como una curva así. Y ahora lo voy a difuminar. Que apenas se note, pero que se note. Vale, o sea, el caso es ir añadiendo, vamos como añadiendo cosas que se van reflejando en nuestra esfera de cristal del fondo que tenemos aquí alrededor, por ejemplo, ¿vale? O sea, es como añadir un poquito de realismo a la escena, ¿vale? Bueno, va quedando bastante bien, bastante bien. Voy a combinar hacia abajo para tener, voy a llamarlo como reflejos. ¿Vale? Lo vamos a llamar reflejos y así ya la tenemos así nuestra capita sin tocar, ¿vale? Muy bien, pues por ejemplo ahora en la capa de cristal voy a crear una capa nueva y voy a darle con este color blanco, pincel nebulosa. Dejadme hacer una prueba, ¿eh? Esto es una auténtica prueba, no sé si va a salir bien o va a salir mal. Hombre, pues me gusta, ha sido como un ligero toque, pero me gusta mucho. De hecho lo voy a coger como ahora por aquí con oscuridad. Sí.
Vale, le da un realismo, me gusta. Sé que me estoy saliendo por fuera, lo veo, pero no pasa nada. Me gusta cómo está quedando. Voy dando como toquecitos por aquí. Como para hacer a la esfera más, como más de cristal, un poquito sucio, un poquito realista, ¿vale? Y mirad, lo que vamos a hacer ahora, cuando he pintado todas estas manchas de aquí, que me he salido por fuera completamente, ¿cómo hago ahora? ¿Tengo que estar con la goma de borrar, borrando todo el... No, vamos a hacer el mismo truco que hemos usado antes. Mirad, me voy aquí a la capa de cristal, doy un toque y le digo, muy bien, Procreate, seleccionar, ¿dónde está seleccionar? Aquí, el segundo. Muy bien, Procreate, seleccióname todo lo que hay adentro. Pero yo no quiero que me selecciones lo de dentro, porque yo quiero borrar lo que hay fuera. En vez de lo de dentro, quiero que me selecciones lo que está fuera de lo que hemos pintado. Pues le damos a invertir. Una vez que le hemos dado a invertir, nos vamos a nuestra capa, la que sea que queramos borrar, y ahora simplemente con la herramienta esta de mover, ¿veis? Estoy moviendo, ¿veis? Todo esto me había salido por fuera, toda esta suciedad que veis aquí es lo que me había salido yo por fuera. Pues lo arrastramos fuera del lienzo, volvemos a pinchar en la flechita y ya se ha eliminado, ya ha desaparecido de la capa. Bueno, pues ya tenemos esta esfera mucho más realista, ¿vale? La verdad es que queda mucho, pues mucho más bonita, la verdad. Y de hecho me gusta tanto que lo voy a combinar hacia debajo, ¿vale? Me gusta muchísimo cómo va quedando. Vale, este fondo blanco es demasiado blanco, no me acaba de gustar. Vamos a hacer el truco que hicimos en la sesión anterior, ¿vale? En la lección anterior. Creo una capa nueva, la pongo por debajo. Y de hecho, ya que tenemos puesta nuestra paleta de colores de la sesión anterior, pues yo qué sé, vamos a coger como este tono gris, este que estoy parpadeando aquí todo el rato, ¿vale? Vamos a coger, yo qué sé, este tono gris. Y le voy a decir lo que hicimos ya en la lección anterior, le decimos a rellenar, capa, pincho en la flechita para poder escalarla, pero en vez de en uniforme le damos a libre y arrastro la capa de aquí arriba. Y la pongo, pues por ejemplo aquí, ¿vale? Para que tenga como un borde, ¿vale? Para que no sea tan aburrido este fondo. Pues le hacemos aquí este borde y esto lo vamos a hacer exactamente igual que hicimos la vez anterior. Hago un poco de zoom, le aplico un desenfoque gaussiano muy sutil, por ejemplo aquí, porque queda muy bonito con ese bordecito que no sea tan duro. Y como la luz viene de la izquierda, pues ahora ya sí voy a bloquear el canal alfa. En la parte derecha voy a coger como un tono un poquito más oscuro, pincel extra suave, buen tamaño, pinto un poquito por aquí con esta zona que sea como un poquito más oscura, vuelvo a seleccionar el tono de antes, esta vez lo vamos a hacer como más clarita la parte izquierda. Muy bien, como tengo el canal alfa bloqueado, le aplico un desenfoque gaussiano que no se me va a salir ahora ni se me va a deformar nada. Y queda como mucho más interesante, ¿vale? No queda tan plano todo una esquina, a la plano y ya está. Queda más o menos interesante, ya no queda como tan aburrido. Y pues no sé, pues por ejemplo, pues podríamos pintar pues como el bordecito de la mesa, si os parece bien. Pues vamos a crear, yo qué sé, este tono que me gustó mucho el otro día. Pues voy a crear una capa nueva, pincho en la capa, le digo rellenar capa, espera, voy a hacerlo más pequeño, aquí. En este caso voy a moverlo hacia arriba, pues para pintar yo qué sé, el fondo de la mesa o yo qué sé, cualquier cosa. Pues por ejemplo esto de aquí, sí, vamos a pintar como esta parte así de aquí, ¿vale? Le voy a bajar la opacidad porque queda como demasiado, no quedaba bien, ¿vale? Los colores no quedaban bien, pero más o menos vamos a bajarle, yo que sé, a un 40%, o sea, que se note que hay como, que hay algo. Sí, más o menos esta parte de aquí está bien, por lo menos ya no es tan aburrido. Y chicos, lo voy a dejar así como con ese color así de fondo, no le voy a meter mucho fondo. Y entonces ahora lo que podríamos hacer, pero esto ya es como si dijéramos nivel pro, es ¿qué os parece si creamos una capa nueva? ¿Y qué os parece si, por ejemplo, fijaros, voy a coger el tono más oscuro, me vengo aquí, pincel preciso, y más o menos, yo qué sé, vamos a coger como, ¡pum! Le damos un toquecito aquí, ¿vale? Y esta parte de aquí, ¿vale? Le bloqueamos el canal alfa. Y vamos a repetir, ¿vale? Un poquito lo que hemos pintado antes, pero en esta parte de aquí. Lo que estoy haciendo es una burbujita dentro, una burbujita de aire dentro de nuestra esfera de cristal. Vamos a hacerle así, como un poquito de reflejo, un poquito de brillo, alguna historia, por ejemplo, por aquí un poquito, ¿vale? Fijaros con qué rapidez, qué tontería, ¿vale? Pues bueno, pues hemos hecho esto de aquí, pues vamos a
difuminar un poquito. Vale, vamos a difuminarla y lo voy a coger como color blanco puro y se lo voy a poner con poquito tamaño aquí, ¿vale? Por ejemplo aquí, que tenga un brillo muy intenso, y aquí arriba, pues mira, un poquito de brillo también, ¿vale? Vale, fijaros que en cuanto lo haces grande, se ve pixelado, se ve mal, se ve raro, pero en cuanto te vas para detrás, fíjate como esa burbujita de cristal, que es como un huequecito de... No, le da como más interés a la esfera. De hecho, lo que voy a hacer, con vuestro permiso, es voy a duplicar esta esferita y la voy a poner en algún sitio mucho más pequeña, muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Por ejemplo, aquí. La voy a duplicar, la voy a poner, yo que sé, vamos a ponerle otra, por ejemplo, aquí. Vamos a coger la de abajo del todo, que es la más grande, la duplicamos otra vez, la vamos a poner, perdón, la voy a mover por encima de nuestra media luna y la vamos a poner como en una parte, yo que sé, pues por ejemplo aquí. El caso es ir añadiendo como pequeñas imperfecciones, pequeñas cosas, pequeñas... Yo creo que va quedando bastante bien. Vuelvo a coger la de abajo, que es la más grande, la duplico, la pongo, por ejemplo, yo que sé, aquí, pero en este caso le voy a decir un desenfoque gaussiano. Perdón, tengo que quitarle el canal alfa, ¿vale? Desbloquear el canal alfa, un desenfoque gaussiano. La vamos a hacer uniforme más pequeñita. Bueno, de hecho con... pinzando así lo podría hacer. Así le vamos a bajar la opacidad. Por ejemplo, aquí. Esta que hemos hecho ahora desenfocada y con poca opacidad la voy a duplicar y la voy a poner, por ejemplo, por aquí. Pues bajándole incluso la opacidad un poquito más. Como que está por detrás, yo qué sé, o sea, el caso es que te da muchísimo juego para hacer un montón de cosas. Les puedes hacer burbujitas de aire dentro de nuestra esfera de cristal. Puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana. Imagínate que esta esfera de cristal, por ejemplo, pues es un poco vieja y se ha llevado un golpe. Vale, pues mirad. ¿Cómo hacer pequeñas rajitas en el cristal? Pues muy sencillo. He creado una capa nueva por encima, pincel plano, poca opacidad, mínimo tamaño y voy a hacer como aquí, ¿vale? Como este clac, ¿vale? Así, con esto, ¿vale? Simplemente es como un clac, clac. Pero lo que voy a hacer es, siendo coherente con la luz, en este lateral de aquí, que se supone que le da más luz, voy a enfatizar muchísimo el brillo. ¿Vale? Voy incluso a difuminar un poquito. Vale, aquí abajo también le voy a dar como un poco, como una zona más intensa de brillo. Aquí abajo otra zona intensa de brillo. Vale, aquí donde se juntan las dos voy a coger y le voy a meter como una zona oscura. Así como un triangulito. ¿Vale? Como que se ha roto, ¿vale? Que se ha roto y clac, y se ha quedado ahí. De hecho, en la parte de aquí de la derecha, en alguna zona, no por todo, pero en alguna zona puedes hacer como una zonita así más oscura, como que se ha desconchado el cristal en esta parte de aquí. Es más, en el bordecito, ¿vale? En los bordes de nuestra esfera de cristal, si nos vamos aquí a la esfera de cristal, la de abajo del todo, de hecho, qué lío de capas. Un momento, voy a coger todas estas y las voy a combinar hacia abajo. Combino hacia abajo, combino hacia abajo, combino hacia abajo y combino hacia abajo para que sean todas como las gotitas de cristal, las gotitas de aire que habíamos hecho por dentro. Bueno, pues en la esfera de cristal, ¿vale? En la que habíamos llamado al principio cristal, donde tienes estos cortecitos, con mucho cuidado con la goma de borrar, podrías incluso borrar. Como que clac, se ha roto, ¿vale? O sea, fíjate, es muy sutil, pero se ve un poquito. Como que me voy a meter... No, que estamos en la media luna. La media luna, me meto como que se ha metido por aquí. Ahora vuelvo a la luna de cristal, o sea, a la esferita de cristal. ¿Vale? ¿Lo ves? Como que se ha roto esa esquinita y ha quedado así. En este bordecito aquí lo mismo. Se supone que esto llega hasta el borde. Pues me meto nada, muy poquito. Aquí grande parece mucho, pero en cuanto te echas así para detrás, apenas se ve, ¿vale? O sea, el caso es que puedes como generar una textura muy chula, como de cristal viejo, con burbujas, con roturas, con reflejos. La verdad es que
Me gusta mucho el resultado. Estoy bastante contento con cómo ha terminado. Es mucho más complejo, ¿eh? Es mucho más complejo que nuestra manzana original. Hemos empleado ya técnicas mucho más avanzadas, pero de manera muy sencillita. Y más o menos una vez que lo tengo todo terminado, pues en mi caso yo ya sabéis que me encanta, pues bueno, voy a acoplar todas las capas, combino hacia abajo, 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 de tal forma que tengo cristal, sombra y fondo, y la capa de cristal me encanta duplicarla, me voy a la capa de abajo, le quito el desenfoque gaussiano, o sea, el bloqueo canal alfa, y le aplico un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así, más que nada para integrarla, ¿lo ves? Para integrarla un poquito con el fondo y que no se note tan recortado. Y básicamente esta ha sido la lección de hoy, ¿vale? Hoy hemos aprendido a pintar cristal muy sencillo, de manera muy realista, y espero que os haya servido de utilidad. Estoy deseando ver vuestros cristales. Los usuarios avanzados, aparte de hacer todas estas cosas que hemos hecho, me encantaría que le pusierais algo por dentro, ¿vale? Como, no sé, una ballena o un pez koi, o directamente la partís por la mitad y la separáis en dos partes, o hacéis un planeta de cristal, bueno, no sé, lo que queráis. La verdad es que no quiero que sea mucho más largo, ni quiero complicarlo más, porque es un tutorial muy sencillito del curso de 0 a 100. Así que nada, espero que te haya resultado de utilidad. Estoy deseando ver tu esfera de cristal en el grupo de Facebook del canal. Cuídate mucho estos días y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.